Buenos días, chicos y chicas de Matemáticas 3. Les habla el profesor Ismael Arredondo y pues vamos a platicar prácticamente de la historia, una breve semblanza de la historia de la geometría analítica. Vamos a revisar algunos antecedentes históricos y de aquí pues les voy a hacer un cuestionario que va a ser el trabajo en clase. Entonces, como les decía, el tema de este semestre de Matemáticas 3 compete completamente o trata sobre la geometría analítica. Entonces vamos a ver un poco de historia. La geometría analítica se remonta al siglo XVII cuando Pierre de Fermat y René Descartes definieron su idea fundamental. Su invención seguía la modernización del álgebra y de la notación algebraica de Francois Vite. Pierre de Fermat y René Descartes fueron prácticamente los que establecieron los fundamentos de la geometría analítica, tomando en cuenta toda la historia o todo lo que fue la investigación antes de que ellos prácticamente estuviesen involucrados en la parte de las matemáticas. Y pues vamos a ir viendo algunos de los personajes que hicieron historia para perfeccionar el concepto de la geometría analítica. Este campo tiene sus bases en la antigua Grecia, especialmente en los trabajos de Apolonio y Euclides, quienes tuvieron una gran influencia en esta área de las matemáticas. Acuérdense de los conceptos de Euclides que vimos en Mate 2, los postulados, los axiomas, todo lo que tiene que ver con el pensamiento matemático y que fueron fundamentales para ir desarrollando la geometría. ¿Sí? Hablamos en el semestre pasado principalmente de la geometría euclidiana y pues porque Euclides estableció fundamentos sobre la geometría, postulados que todavía hoy son verdaderos. Polonio también tuvo una participación importante. La idea esencial detrás de la geometría analítica es que una relación entre dos variables, de manera que una es una función de la otra y define la curva. Esta idea fue desarrollada por primera vez por Pierre de Fermat. Gracias a este marco esencial, Isaac Newton y Gottfried Leibniz pudieron desarrollar el cálculo. Isaac Newton fue un gran matemático que desarrolló el cálculo diferencial junto con Leibniz y establecieron las bases de las matemáticas modernas, contemporáneas modernas, pero también ellos fueron influenciados, pues, o tuvieron que ver mucho con los conocimientos de Descartes, de Fermat y los antepasados. El filósofo francés Descartes también descubrió un acercamiento algebraico a la geometría aparentemente por su cuenta. El trabajo de Descartes sobre la geometría aparece en su famoso libro llamado Discurso del Método. Normalmente cada matemático en el pasado escribía artículos o tenía escritos muy prácticamente como hoy en día se acostumbra a emitir artículos científicos. Ellos escribían artículos y los guardaban, pero algunos de ellos se aventuraban a crear ya libros escritos donde establecían toda su metodología, todas sus teorías en conjunto. Este libro de Descartes señala que el compás y las construcciones geométricas de bordes rectos involucran la suma, la resta, la multiplicación y las raíces cuadradas. La geometría analítica representa la unión de dos importantes tradiciones en las matemáticas: la geometría como el estudio de la forma y la aritmética y álgebra, que tienen que ver con la cantidad o los números. Por lo tanto, la geometría analítica es el estudio del campo de la geometría utilizando sistemas de coordenadas aritméticos y algebraicos. Y aquí vemos ejemplos de varios libros de un autor que se llama Baldor, que es un
matemático contemporáneo cubano que desarrolló libros que desde muchos años han sido utilizados como libros fundamentales para el estudio de aritmética, álgebra y geometría. Antecedentes de la geometría analítica. La relación entre la geometría y el álgebra ha evolucionado a lo largo de la historia de las matemáticas, aunque la geometría alcanzó un grado de madurez más temprano. ¿Sí? Ahí vemos el caso de Euclides, matemático griego que fue capaz de organizar muchos resultados en su libro clásico llamado Los Elementos de Euclides. Pero fue el antiguo griego Apolonio de Perga quien pronosticó el desarrollo de la geometría analítica en su libro Cónicas. Él definió una cónica como la intersección entre un cono y un plano. Apolonio de Perga. Utilizando los resultados de Euclides en triángulos similares y secantes de círculos, encontró una relación dada por las distancias de cualquier punto P de una cónica a dos líneas perpendiculares, el eje mayor de una cónica y la tangente en un punto final del eje. Apolonio utilizó esta relación para deducir propiedades fundamentales de las cónicas. El desarrollo subsecuente de sistemas de coordenadas en matemáticas emergió solo después de que el álgebra había madurado gracias a los matemáticos islámicos e indios. Aquí hablamos de grandes civilizaciones, la hindú y todo lo que es el imperio islámico desde el punto de vista religioso y político. Los islámicos son descendientes de los árabes, grandes matemáticos los islámicos, y los hindúes, ¿verdad? Hasta el Renacimiento la geometría era utilizada para justificar las soluciones para problemas algebraicos, pero no existía mucho que el álgebra pudiera aportar a la geometría, o sea, estaban como separadas, desligadas. Esta situación cambiaría con la adopción de una notación convincente para las relaciones algebraicas y el desarrollo del concepto de una función matemática que ahora era posible. En el siglo XVI, al final de este siglo, el francés François Witte introdujo la primera notación algebraica sistemática, utilizando reglas para representar cantidades numéricas tanto conocidas como desconocidas. También desarrolló poderosos métodos generales para trabajar expresiones algebraicas y resolver ecuaciones algebraicas. Entonces aquí se ve cómo se van uniendo los conceptos algebraicos con los conceptos geométricos. Gracias a esto, los matemáticos no eran completamente dependientes de las figuras geométricas y de la intuición geométrica para resolver problemas. O sea, había mucha intuición, no había demostración aritmética y algebraica. ¿Sí? Porque, por ejemplo, la geometría es la medición de la tierra, la medición de las cosas, ¿verdad? A través de estructuras geométricas, pero solamente lo hacían a través de la intuición, el desarrollo de la inteligencia en la intuición, pero no había demostraciones algebraicas. E incluso algunos matemáticos comenzaron a abandonar la manera geométrica estándar de pensar, según la cual las variables lineales de longitudes y cuadrados corresponden a áreas, mientras que los cúbicos corresponden a volúmenes. Entonces ya comenzó a haber fórmulas matemáticas para la geometría. Los primeros en tomar este paso fueron el filósofo matemático René Descartes y el abogado matemático Pierre de Fermat. Prácticamente fueron los padres de la geometría analítica. Aunque ellos trabajaron de manera independiente, se dice, pero prácticamente las conclusiones fueron las mismas, ¿verdad? Aunque el que desarrolló más esto y se le dice el padre de la geometría analítica es a René Descartes, o también llamada geometría cartesiana, en honor a su nombre. Descartes y Fermat fundaron independientemente la geometría analítica durante la década de los 1630 al adoptar el álgebra de Witte para el estudio del lugar geométrico. Fíjense, álgebra, geometría.
Estos matemáticos se dieron cuenta que el álgebra era una herramienta de gran poder en la geometría e inventaron lo que hoy se conoce como geometría analítica. Un avance que lograron fue superar a Witte al usar letras para representar distancias que son variables en vez de fijas. Descartes utilizó ecuaciones para estudiar las curvas definidas geométricamente y resaltó la necesidad de considerar las curvas generales algebraicas gráficas de ecuaciones polinómicas en los grados X y Y. Por su lado, Fermat enfatizó que cualquier relación entre las coordenadas X y Y determinan una curva. Fermat utilizó estas ideas, reestructuró las declaraciones de Apolonio sobre términos algebraicos y restauró algunos de sus trabajos que se encontraban perdidos. También Fermat indicó que la cuadrática puede ser colocada en forma estándar en una de las secciones cónicas. A pesar de esto, nunca publicó sus trabajos realizados sobre el tema. Pero gracias a sus avances, lo que Arquímedes solo podía resolver con gran dificultad y para casos aislados, Fermat y Descartes lo podían resolver rápidamente para una gran cantidad de curvas, conocidas ahora como curvas algebraicas. Pero sus ideas solo ganaron aceptación general a través de los esfuerzos de otros matemáticos en la última mitad del siglo XVII. Matemáticos como Franz van Schouten, Florimond de Beon y Johann de Witt ayudaron a expandir el trabajo de Descartes y añadieron material adicional importante. ¿Sí? O sea que siempre hubo matemáticos alternos a todos los grandes hombres de la matemática. Siempre hubo gente que pues eran como decanos, como asesores, como los teóricos o los prácticos que comprobaban las teorías o las validaban o las enriquecían las teorías matemáticas. Influencia en Inglaterra. John Wallis popularizó la geometría analítica, por ejemplo, y utilizó ecuaciones para definir las cónicas y derivar sus propiedades. Aunque se usaba coordenadas negativas libremente, fue Isaac Newton quien utilizó dos ejes oblicuos para dividir el plano en 4 cuadrantes. Y ahí lo comienzan a llamar el plano cartesiano. Newton y el alemán Gottfried Leibniz revolucionaron las matemáticas al final del siglo XVII al demostrar independientemente el poder del cálculo. Newton mostró la importancia de los métodos analíticos en la geometría y su papel en el cálculo, cuando aseveró que cualquier cubo o cualquier curva algebraica de tercer grado tiene 3 o 4 ecuaciones estándares para ejes de coordenadas adecuados. Con la ayuda de Newton, el matemático John Stirling lo probó en 1717. Geometría analítica de 3 y más dimensiones. Aunque tanto Descartes como Fermat sugirieron utilizar 3 coordenadas para estudiar las curvas y superficies en el espacio, la geometría analítica tridimensional se desarrolló lentamente hasta 1730. Los matemáticos Euler, Hermann, Clairaut produjeron ecuaciones generales para cilindros, conos y superficies de revolución. Por ejemplo, Leonhard Euler utilizó ecuaciones para traslaciones en el espacio para transformar la superficie cuadrática general de manera que sus ejes principales coincidieran con ejes de coordenada. Euler, Joseph Louis Lagrange y Gaspard Monge hicieron que la geometría analítica se independizara de la geometría sintética, no analítica. Así vemos un bosquejo no tan a detalle de cómo se desarrolló la geometría analítica, y ya con eso podemos ir viendo ya el concepto, las temáticas de la geometría, lo cual vamos a comenzar a ver la siguiente sesión. Entonces pues yo les invito a repasar este video, porque de aquí voy a sacar algunas preguntas muy sencillas para comprobar que ustedes vieron el video. No quiero respuestas, como he visto algunos, muy pocos, que como que tratan de recordar sus clases de historia mundial y sacan respuestas que nada que ver con lo que está en el video. Por eso les digo, vean el video, porque de aquí yo voy a sacar al menos unas 5 preguntas
como trabajo en clase. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos la próxima sesión.